Buen día, Eduardo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día al equipo y a la audiencia. Una situación que toma por ahí ribetes cuando uno ve el contexto, y que no es el único caso, el de María Nahuel, en el que se está vinculando a una persona a partir de los reclamos principalmente de los territorios ancestrales, más que nada de las tierras que en algún momento fueron ocupadas, y bueno, hoy parece que se está tomando finalmente conciencia, y el Estado del otro lado, en vez de mediar, parece que toma posición contra uno de las partes. No sé cómo la ven ustedes. Sí, tal como lo decís vos, lo resumís bien. Si bien por un lado hay cada vez más nivel de conciencia de los derechos de nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios, y cada vez aún los que no pertenecemos a esas comunidades, los que seríamos formalmente huincas, en el caso del sur. En el caso de la Patagonia, cada vez tenemos más conciencia y cada vez nos ponemos más a disposición para tratar de reparar semejante nivel de genocidio, de opresión, de violencia que sufrieron durante siglos. También, como contrapartida, hay una reacción muy grande de sectores racistas, supremacistas, que responden en algunos casos a ideologías racistas y supremacistas, y en otros casos directamente a intereses económicos muy poderosos, ¿no? La Gremial de Abogados y Abogadas, que es la organización que yo integro, tiene muchas causas en todo lo que sería la línea sur, Bariloche, de Bariloche para el sur, Esquel, y también en Neuquén, muchas causas. Lo cual no nos enorgullece, ojalá no tuviéramos tanta cantidad de causas, pero efectivamente aparecen, por un lado, en la conciencia de los pueblos originarios, tanto en este caso la Patagonia, con los pueblos mapuche tehuelche, como a veces en el noreste y noroeste, con los huichi, con los con, donde también estamos. Y esa conciencia genera, recuperación o intento de recuperación de sus derechos, y en general, como vos muy bien decís, hay una reacción muy firme, muy represiva por parte de los estados, nacional y provinciales. En algunos casos abiertamente, como en el caso de ustedes, de Río Negro, con una gobernadora, con fiscales que directamente avasallan y entienden que estas cuestiones se resuelven con el Código Penal, no con mesas de diálogo. La Gremial de Abogados y Abogadas, los que tienen mucha experiencia, están en los conflictos en Kurdistán, en Palestina, en el País Vasco, en Israel y los palestinos, es decir, está en Paraguay, es decir, sabemos muy bien que los conflictos territoriales se tienen que resolver en mesa de diálogo, en mesa de gestión, en mesa de discusión. Si se intentan resolver con las leyes de los opresores, con las leyes de los países opresores o de los dueños del poder, de los latifundistas, de los grandes dueños, eso implica un alto nivel de violencia y por lo tanto también un alto nivel de resistencia. Entonces, así como la Gremial de Abogados propugna resolver esto siempre por la vía del diálogo, de la gestión, de la discusión, y no del Código Penal, que es un código que tiene que imponer la resolución con la fuerza pública. También decimos que cuando esa situación no se da, cuando fallan y cuando lo que prima es la represión y la violencia, nosotros vamos a estar siempre del lado de los perseguidos. Siempre. La Gremial de Abogados va a estar siempre del lado de los perseguidos, de los que resisten, de los que luchan, porque son los más débiles en este caso, ¿no? Y en el caso de María Nahuel, efectivamente, lo que han hecho es perseguir a una de las máximas exponentes y dirigentes de la comunidad mapuche huicul. Eso es lo que han hecho. Dentro del mundo de los abogados, hay quienes no conocen esta Gremial de Abogados que está participando. Ustedes mayormente son de Buenos Aires. ¿Cómo están conformados antes de avanzar en el tema de María Nahuel? Bueno, acá en este caso, en la Patagonia tenemos 2 o 3 colegas. Tenemos un gran jurista como es Luis Virgilio, que tiene todas las causas de Neuquén, tiene muchísimas causas de Neuquén. En Neuquén está también Matías Salac, el hijo de aquel histórico dirigente del Choconazo, Antonio. Y después tenemos algunos compañeros en Córdoba, en Salta, en la costa del río Paraná, lo que sería Rosario y toda la costa del río, Ramallo, Zárate. Y también, por supuesto, en Buenos Aires. La Gremial de Abogados nació allá por los años 69-70. Y después fue muy perseguida por la dictadura y prácticamente quedó en el olvido. Tenemos más de 150 colegas detenidos desaparecidos. Y nosotros hará unos 12 años la recreamos con algunos compañeros sobrevivientes de aquella histórica gremial. En ese gremial estaba
el doctor Dualde, el doctor Ortega Peña, Hernández, los grandes juristas de esos años que serían como nuestros abuelos o padres, ¿no? Y bueno, tomando el ejemplo de ellos, reconstruimos la gremial. Hoy la gremial de abogados es una organización, una institución señera, se podría decir, en el sentido de que toma con muchas limitaciones, por supuesto, de recursos, de medios, porque no tenemos ninguna relación con el Estado, con los estados, ni ninguna relación con empresas, ni con partidos políticos, es decir, nos solventamos por nosotros mismos. Entonces este viaje, por ejemplo, estamos juntando la monedita. Pero sí, estamos orgullosos de los compañeros y compañeras, colegas que se han incorporado. Qué bueno. Yo, digamos, en realidad, y esto desde lo personal, digamos, hago un paréntesis en mi actividad periodística, es como que los abogados no siempre siguen la causa por lo que teóricamente deberían estudiar o debían formarse, que es la justicia, y terminan haciendo negocios. Bueno, en el caso de ustedes están demostrando de que no es así. Afortunadamente hay gente que es fiel a sus valores y lo ejercen desde ahí. Qué bueno que se den estas situaciones. Y seguimos el ejemplo de esa generación, ¿no? De la generación de los años 60 y 70 que tanto sufrieron, que tanto lucharon, que tanto pusieron el juego, y bueno, y tratamos de seguir ese ejemplo. Estoy conversando con Eduardo Suárez, integrante de la Gremial de Abogados, y antes, bueno, de seguir con este tema de María Nahuel, hay un tema que a mí me preocupó, son declaraciones de quien fue hasta hace poquito nomás el máximo referente del peronismo en la provincia y senador también hasta hace poco, candidato a vicepresidente de la Nación, como es Miguel Ángel Pichetto, que dice que ustedes son montoneros, es decir, existen los montoneros en la actualidad, porque él habla en presente, para empezar, y después, ¿qué tiene para, si en algún momento se ha planteado este debate de que si pertenecen a algún grupo político armado de otra época, a qué sector responden? Sí, bueno, las declaraciones del ex senador Pichetto, la verdad que responden directamente a sectores de poder, tanto en el sur como a nivel nacional, y responden también a una histórica política de macarteo. Es decir, no hace muchos años decir de alguien o de alguna organización lo que Pichetto dijo era prácticamente una condena a muerte. Entonces Pichetto hace lo que históricamente el sector del peronismo que representa han hecho, es decir, macartear, botonear sin argumento, porque jamás se va a aceptar debatir con nosotros cara a cara y en público, nunca lo va a aceptar. Entonces pega golpes bajos, pero más golpes al aire, porque criticar a un abogado porque defiende, nosotros ni siquiera criticamos al abogado que defiende, no sé, a Videla o a Astiz. El abogado defiende, y defiende en función de su conciencia, sus intereses, sus convicciones. Entonces, en función de sus convicciones, defenderá a Menem o a Astiz, o defenderá a los mapuches, qué sé yo. Nosotros no vamos a criticar a un abogado por lo que defienda. Y respecto al tema de montoneros, efectivamente en la gremial de abogados hay compañeros que militamos orgullosamente y que estamos muy orgullosos de nuestro pasado montonero. Uno de ellos es Gustavo Franqué, que fue un detenido en el Vesubio, otro soy yo, y otro es el compañero Roberto Paredia. Así como hay compañeros que militan en distintas organizaciones hoy en día. Nosotros estoy hablando de doy tres nombres porque somos los más viejos. Después hay compañeros que militan en distintas organizaciones. Yo hoy soy parte de Convocatoria Segunda Independencia, mi organización, igual que varios de los compañeros y colegas que estamos en la gremial, así como hay otros, y efectivamente la gremial no pertenece ni responde a ninguna organización política, ni partido político. La gremial es una organización de solidaridad, exclusivamente una organización de solidaridad, ni siquiera es un organismo de derechos humanos. Entonces decir que la defensa de los mapuches está ejercida por los montoneros, primero está falseando la historia, está inventando un fantasma que no existe, porque los montoneros no existen como tal, y después está sacando a la luz una situación que se puede tornar como mínimo peligrosa, está jugando con fuego, porque puede estar generando o dándole manija a sectores que toman al pie de la letra lo que dijo, y después van a ir a buscar algún tipo de represión, de represalia, y como consecuencia de eso se puede generar una escalada que por supuesto la gremial jamás busca ni quiere. Entonces Pichetto debería ser muy cuidadoso, incluso en sus apreciaciones respecto de Roca. Los ancestros de Pichetto llegaron ayer al país, aunque haya sido 200 años, es ayer.
de los ancestros de María Nahuel están hace 500 años, debería ser cuidadoso, si desconoce la historia. Sería bueno que en vez de andar macarteando así, nos llamara y nos dijera que quiere debatir en el Centro Cívico de Bariloche, por ejemplo, de cara a toda la gente escuchándonos. Eso sería mucho mejor. Interesante la propuesta, y ojalá en algún momento se dé, tanto con él como con otros que por ahí yo los escucho hablar, sí, desde un megáfono, desde un micrófono, pero es decir, no se sientan a discutir, a escuchar por lo menos al otro. Y no, porque viste, con Yuyo cualquiera es brujo, viste, bardean públicamente. A mí me suele llamar a veces una radio de Bariloche, con mucho respeto, yo los atiendo siempre. Discutimos duro muchas veces, ¿no? Porque está claro, representan a estos grupos, pero el colega tuyo es muy respetuoso, me aclara a quién pertenece y lo que piensan, y así da gusto, porque la verdad es que yo los atiendo bien, y da gusto, más allá de que a veces uno va con la pata fuerte, y el colega tuyo también va con la pata fuerte, pero ir con la pata fuerte es distinto a ir con los tapones de punta. Los tapones de punta es full, es decir, ir con los tapones de punta es full en la cancha. Entonces, si el ex senador Pichetto estuviera escuchando, si ustedes le pueden trasladar la propuesta a él, a la gobernadora Arabella, cualquiera de ellos, al senador Berartinec, nosotros no tenemos problema en debatir con ellos públicamente, que nos estén escuchando todo lo que nosotros tenemos que decir, lo que ellos tienen que decir. Y sería la mejor forma, porque bajaría un poco el nivel de violencia que ellos están impulsando. Es decir, acá los violentos son ellos porque están impulsando violencia. Nosotros lo que decimos es que acá hay un proyecto de muerte que es el de ellos, que está exterminando a los pueblos originarios, lo vemos mucho en Formosa, en el Chaco, donde estamos, y un proyecto de vida que entendemos que es el de la gremial y otras organizaciones, que lo que está diciendo es, acá tenemos la posibilidad de sentarnos a discutir un proyecto de país, donde además estos pueblos tengan un alto nivel de autonomía, de autodeterminación, incluso de legislaciones propias. Creo que el ejemplo más claro es Bolivia, con el Estado plurinacional. Y bueno, hay que discutir, eso implica una nueva constitución, pero estos tipos lo que piden es sangre. Bueno, si piden sangre, el problema es que, como yo siempre digo, dispararle en un polígono a un blanco es fácil. El polígono no se defiende. Entonces, en vez de hacer lo que están diciendo, deberían pensar si pueden agarrar la propuesta que le damos y venir a debatir con nosotros, públicamente, no en un café. Eduardo, bueno, ahora sí, para por ahí ya, en el avanzado tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, pero profundizar un poquito más el caso de María Nahuel. Mañana se inicia este nuevo juicio. Por ahí la audiencia o el público en general ve una persona que puede ser buena o mala según la consideración de quien la juzgue, pero no se hablan de los temas de fondo. ¿Cuál es el motivo del juicio y qué es lo que te trae a Bariloche? El tema de fondo es la recuperación del territorio sagrado de Huincul, Yasquén, Huincul, Mapo. Así como en su momento se recuperó Cusamen, Curache y finalmente la propia justicia huinca, la propia justicia capitalista, la propia justicia del sistema no tuvo más remedio que determinar que esos territorios pertenecían a las comunidades. O sea que podríamos decir casi irónicamente que Santiago murió de gusto, porque finalmente todo eso que decía Patricia Bullrich y Macri fue defendido. La justicia determinó que están bien asentados ahí, que tienen derecho a esas tierras. En el caso de Huincul pasa lo mismo. Les vamos a dar una paliza, porque hay derecho ancestral a esas tierras. Entonces, cuando la comunidad entra ahí, ¿qué hace la justicia federal? En vez de citar una mesa de diálogo, de discusión, invaden, detienen a la mujer, entre ellos a María Nahuel, se paran a los niños, ahí es donde entra la gremial, porque a los niños los gasean, los precintan. Ustedes recuerdan lo que fue eso, fue terrible. Y ahí quedan, arriba del cerro, quedan varios Peñas y también varones casi todos. 2 días después entra un grupo de chicos muy jóvenes que no eran de esa comunidad, que estaba Joana Coloán, la hija de María Nahuel, Gonzalo Coña, Fausto Yanesguana, Lautaro Curbuinca y Rafael Nahuel. Les entregan comida, prendas, y cuando bajan, fuera del lugar donde se estaba disputando, fuera del territorio, si vos te pones de espalda al lago Mascardi, el territorio de disputa son unos 300 metros norte a sur, este a oeste. Pero esta emboscada, la fiscal Little,
la ordena 1000 metros fuera del territorio donde estaban, o sea, salieron a cazar mapuches, se apostaron y los emboscaron cuando bajaban. Eso es lo que pasó. Sí. Entonces, y eso es lo que se está discutiendo. Cuando la citan a indagatoria María Nahuel por la usurpación, nosotros hicimos un acuerdo con la justicia federal. Le dijimos, miren, María no se va a negar a declarar. Le pedimos que este acto dure 3 minutos. Se hacen las actas, se niega a declarar y listo el pollo. Se acabó todo. Entonces, se niega a declarar. Pedimos que no venga la fiscal, porque si se va a negar a declarar no tiene sentido, no va a haber preguntas, y pedimos que se lea específicamente los hechos que le imputan, y no todo lo que tiene que ver con la muerte de Rafita Nahuel, porque era la versión de la fiscal. Nos dijeron que sí, pero en la audiencia violaron todos los acuerdos. Le leyeron toda la versión de la fiscal de cómo murió Rafita, con lo cual María se puso loca, se puso a llorar, se armó un quilombo ahí, todo en una pieza de 2x2. Y por supuesto ingresó la fiscal provocando, riéndose, y eso originó ahí todo un entrevero. La fiscal se fue, después dijo que le había golpeado a María Nahuel en la cabeza, y entonces hoy hacen un juicio por impedimento de acto procesal. El acto procesal, por supuesto, se había hecho porque las actas se firmaron, es decir, no es que se impidió el acto procesal, pero fíjense ustedes de cómo las gasta la justicia federal de Bariloche, en sentido, ¿no? Impedimento de acto procesal, es una cosa de loco. Pero bueno, ahí estamos defendiendo. A nosotros nos sacaron de la defensa, a Laura y a mí, porque éramos testigos, así que nosotros vamos como testigos, y Rosario y Gustavo van como defensores. Para finalizar, agradeciéndote el tiempo que estás dando, esto que se ve acá y que por ahí uno ve en otras comunidades de Neuquén, de más al sur, más hacia el Bolsón, hacia Chubut también, ¿está vinculado de alguna manera? ¿La justicia federal de la misma manera tiene algún nexo con esto que está pasando acá o es algo aislado? En el caso de Bariloche, absolutamente. La justicia federal en Bariloche juega el partido, juega el partido a favor de los latifundistas, de los sectores racistas. En otros lugares ha tenido una posición distinta. Por ejemplo, la Cámara de Roca ha tenido una posición un poco más independiente. Aún en fallos que no nos han beneficiado, aún en fallos que no nos beneficiaron, la Cámara de Roca ha tenido una actitud distinta. Y bueno, y después están los tribunales de casación, que depende de quiénes fueran. Pero en general la justicia provincial también juega absolutamente a favor de los sectores racistas, latifundistas. Así que bueno, tenemos de todo como en botica. Bien, y esto que por ahí termina dividiendo a la sociedad barilochense, porque acá recién hablaba de latifundistas, pero la gente se vincula, digamos, el ciudadano común, digamos que por ahí no tiene ninguna tierra, así como pasó con Vicentín, gente defendiendo a quienes estafaron al Banco Nación, estafaron al pueblo argentino. Acá se defiende a los que quieren quedarse con estos territorios. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cuál es el trabajo más allá desde lo legal? Si hay algún trabajo que ustedes están haciendo. ¿O sí, mira, yo esto se le decía también a tu colega que responde a otra concepción política. Le decía, es decir, nosotros además en este caso como la organización política que nosotros estamos construyendo, que es Convocatoria Segunda Independencia, plantea en un país donde el 80-90% de la población de la Argentina tiene que estar adentro. Es decir, no planteamos un país de exclusión. Aún dentro del sistema capitalista que nosotros enfrentamos, creemos que hay posibilidades de que podamos definir un alto nivel de unidad en contra de los enemigos reales de la patria, que es el imperialismo. Los grandes latifundistas, las grandes empresas oligárquicas y los dueños de la tierra. Y ahí entran todos. Entonces, muchos de estos ciudadanos de Bariloche que se dejan a veces influenciar por estos discursos racistas, supremacistas, nosotros les pedimos que escuchen lo que decimos, que lean lo que escribimos, que no somos sus enemigos, que sus enemigos son a veces los mismos que le dan manija, y que es posible construir una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad donde además podamos el 80-90% de la sociedad estar adentro, y donde además el hermano, la hermana, el peño, la mía mapuche que tienen al lado no es su enemigo. Independientemente, después podemos hasta sentarnos a discutir
las metodologías de cómo se recuperan tierras, si está bien, si está mal, pero no son sus enemigos. Entender que las comunidades mapuches son sus enemigos es un error que van a pagar caro ellos también, vamos a pagar caro todos, porque nos vamos a meter en una espiral de violencia que no va a parar y nosotros propongamos otra cosa. Bien, Eduardo, la verdad que es para charlar mucho. Bariloche, inclusive más allá de las comunidades, los vecinos, las vecinas están viviendo un gran conflicto por la tierra justamente, y cuando hablamos acá ya no se trata de recuperar, sino de tanto territorio que hay, por ejemplo, en manos del ejército, en manos de gendarmería, y mientras tanto acá se habla de 4.000, 6.000 y hasta más familias con necesidad de un lote, digamos, de un espacio. Sí, cuando uno abre una ventana acá y ve verde por todos lados, porque lo que sobran son tierras, y que haya tanta gente, tanta familia, así que es interesante para poder seguir charlando y vinculando una cosa con la otra, porque para mí no son cosas separadas, sino tiene que ver todo con el mismo, que es justamente la apropiación o la concentración de algo tan caro para la humanidad como es el territorio hoy en día. Sí, en efecto, es tal como lo decís. La tierra es hoy en día pareciera que es un bien de lujo y en realidad es un derecho. Exacto. Te agradezco, y cualquier cosa, cualquier novedad, disposición para comentar sobre esta instancia. Mañana estaremos acompañando. Dale, mil gracias. Un saludo a vos, a la mesa y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Era el abogado Eduardo Soares de la Gremial de Abogados, que hoy están en Bariloche preparándose para lo que va a ser este juicio de mañana contra la señora María Nahuel.